nada soy, eres mi rey vencedor, el que me rescató y rompió las cadenas, porque sin ti nada soy, eres mi rey vencedor, el que me rescató y rompió las cadenas. Paz de Cristo, queridos hermanos y amigos, pues les damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo por ustedes una vez más. Es un gozo volver a estar un día más en otro testimonio. Ahora estamos con nuestro hermano Diego Arriaga. Paz de Cristo, hermano Diego. Él es nuestro maestro de música aquí en Casa de Oración, de gran bendición para la iglesia. Muchos hermanos han aprendido música a través de sus clases. Y pues ahora el Señor nos dio el sentir de que pues sea Él quien nos dé su testimonio. Él, platicando con Él, nos dice: es que yo no tengo un gran testimonio. Y nosotros sabemos que delante de la presencia de Dios todos tenemos un testimonio para darlo a conocer. Entonces, pues Diego, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Pues, ¿estás listo para platicarnos tu testimonio? Adelante. De hecho, pues toda esta semana estuve pensando pues qué iba a decir. Haciendo un recuento de tu vida. Sí. Pero bueno, pues como habíamos platicado hace unas horas, ¿verdad? A ver, dime. Pues empezamos tal vez desde que yo tenía, digamos, unos 3 o 4 años, que le estaba comentando sobre pues el divorcio de mis padres. Yo francamente no recuerdo, no tengo un recuerdo, una imagen de que mis padres estuvieran juntos como pareja. Sí, o sea, tú me platicas de que tú percibiste a más edad que tus padres eran divorciados, ¿verdad? Pero de niño, 3, 4 años, para ti era normal tener unos padres separados. Exactamente. A ver, cuéntanos. Sí, o sea, yo siempre creí que una familia normal era que estuvieran pues, separados, ¿verdad? O sea, ¿a ti tienes idea de Sí. que esa era la familia normal? Pues sí, me compré esa idea. De A ver, entonces cuéntanos. pues es normal que mi papá esté allá y mi mamá esté allá, separados. Pero después de que empecé a ir a la escuela, digamos, el preescolar, luego la primaria, pues veía a mis compañeros con sus papás, con papá y mamá juntos, y iban los dos, por ahí, tal vez en las juntas de padres, ahí estaban los dos, ¿verdad? O en actividades como el Día de la Madre, el Día del Padre, o el Día del Niño también, ¿verdad? O las posadas navideñas, ya saben que hacen ese tipo de las actividades en la escuela. actividades, ahí van los papás, los dos, ¿verdad? Al menos eran la mayoría, y pues yo no me veía a mi mamá, ya que mi papá era muy enérgico, muy violento, era muy, pues me imagino yo que venía de aquellas estirpes de patriarcas mexicanos, ¿verdad? Machos. Y pues mi mamá por eso se separó de él, porque hubo adulterio, hubo violencia, hubo muchas cosas muy feas que pues hoy en día se viven, ¿verdad? Uh-huh. Y pues que no fui la excepción, yo y mis hermanos. Entonces, pues desde que yo me acuerdo, o sea, tengo recuerdos muy vagos, pero verlos juntos, pues no, siempre los había visto peleando. ¿Convivías con los dos? Sí, era pues una convivencia, digamos, la semana me la pasaba con mi mamá, y ella se encargaba de nuestros estudios, de nuestras tareas, de tenerlos ahí. Y mi papá pues lo veíamos los fines de semana, íbamos con él, ¿verdad? Mi papá ya tenía una vida secreta, por así decirlo. Yo no lo percibía así porque yo conocía a todos mis hermanos, a los hijos de otra mujer. ¿Tus medios hermanos? Por así decirlo, medios hermanos. Y de hecho tenía una buena relación con ellos en la infancia. Uh-huh. Ahorita pues ya cada quien hizo su vida, ¿verdad? Y si los llego a ver, pues no pasa nada, pues nos vemos y ellos también entienden la situación de todo lo que sucedió, ya no es un secreto. Pero en ese tiempo, pues a mí, pues yo no lo veía así, yo lo veía como familia, tal vez un tío, tía, o mis primos, o medios hermanos, o como sea, ¿verdad? Más que nada, pues, porque pues así nos acostumbró mi papá. O sea, tú chiquito te ibas los fines de semana con tu papá, pero nunca
¿Llegaste a pensar que era la otra esposa o la otra mujer de tu papá? Ni que ellos eran hijos de... No, nunca me pasó por la cabeza eso. Yo era un niño normal, por así decirlo, viendo a otros niños normales, hermanos, parientes, o sea, eran parientes, eran hermanos, eran tíos, etcétera. Pero nunca pensé que fuera, pues, la otra familia de tu papá. Exactamente. Hay una historia ahí que si empiezo aquí a desenmarañarla, pues nunca voy a acabar, ¿verdad? Lo importante es eso. Sí, lo importante es tú. ¿Cómo te sentías? Pues yo al principio iba, digamos, los primeros 10 años, pues ahí voy, con mis hermanos, con mis amigos, con la infancia, ¿verdad? Ya cuando entré en la etapa de la adolescencia, entrando a la secundaria, entonces ahí es donde sí lo vi difícil. ¿Por qué? Porque pues ustedes han de saber que a los 12, 13, 14 años, cuando uno empieza a entrar a la pubertad, pues hay cambios físicos, hay cambios psicológicos, hay cambios emocionales, ¿verdad? Y entonces allí comencé a entrar, pues como que empecé a sentirme confundido, ¿verdad? Confusión. ¿Por qué? Porque pues mi papá allá, mi mamá acá. Además, aunado a eso, pues había una batalla legal muy fuerte también. Aparte del divorcio, o sea, no estoy muy seguro cómo está el divorcio, cómo sea eso, pero me imagino yo que es un trámite muy difícil de disolver o algo así. Pero sí hubo mucho pleito entre mi papá y mi mamá. Mi papá atacando a mi mamá defendiéndose como podía. Se fue con mi abuelo, estábamos con mi abuelo materno. Y mi papá culpando a mi mamá de múltiples formas, con muchas... O sea, a ustedes, los hijos, tú y tus otros dos hermanos, ¿verdad? Que tienes dos hermanos. Sí, tengo dos hermanos, yo soy el del medio. Dicen por ahí que los del medio son los que parecen más. Sí. No estoy muy seguro de eso, ¿verdad? Pero mi hermano mayor, Edgar, y después sigo yo, y luego mi hermana menor, que es Magali, se llama. Si ven esta video, pues se van a sentir por aludidos, ¿verdad? Pero sí, en la batalla legal que empezó y todo ese conflicto, íbamos a DIF, nos hacían pruebas, eso sí me acuerdo, que veíamos. Pruebas psicológicas. Pruebas psicológicas, que a ver cómo estábamos, nosotros estábamos bien, prácticamente bien, no había problemas, estábamos bien en los estudios, y eso en la primaria, en la secundaria ya fue otra historia, como dije al inicio de la pubertad y la adolescencia. Pues ahí es donde los jóvenes empiezan a sentir muchas cosas. Mis hermanos, pues ellos empezaron por sus rumbos, ¿verdad? Un poco de separación entre ellos y yo. Porque ellos, pues sí, a lo mejor puede ser que ellos tenían un poco de sentido de la época. Pero yo no, yo era muy tímido, retraído, era inseguro, era introvertido. Eso es lo que yo era. Entonces, pues yo prefería enfocarme en mis estudios, sacar los estudios, sacar mis trabajos, mis proyectos, ¿verdad? En la escuela yo era de los del grupo, ya sabe que en la escuela hay, pues que los populares, a los desordenados, los inteligentes, esos que es el profesor, yo lo sé, profesor, ¿verdad? O los que avientan el papelazo por atrás, ¿verdad? Para molestar, los molestones, los maloras, etcétera. O sea, muchos grupos, ¿verdad? Pues yo era de los... ¿Con cuál te identificabas tú? Pues yo me sentía como de los marginados, los rechazados, los poca cosa, los que no se iban a destacar. Así, o sea, te sentías muy sumergido en ti, lógico, por la situación de tus padres, ¿no? Pero a lo que yo voy, yo pienso que a lo mejor te trataba normal, pero ¿eras tú el que te sentías así? Pues posiblemente sí, yo me sentía solo, francamente. Yo me sentía muy solo, yo no encajaba con nadie o con alguien. De hecho, yo precisamente buscaba otros marginados para juntarme con ellos, ¿verdad? Los marginados, los rechazados, los perdedores, esos. Y a la hora de jugar fútbol, digamos, por ejemplo, pues te escojo a ti me dejaron al final. No, mejor llévatelo tú, llévatelo tú. Y bueno, pues ya, dale. Y ahí jugando, pues no pasaban la bola. Me veían que no. O sea, entonces en la adolescencia empezaste tú con ese sentimiento de soledad, pues sí, o sea, de no sentirte querido, de no sentirte amado.
Exactamente, sí, cuando ya... Oye, si en este pleito entre tu mamá y tu papá, ¿cómo te usaba tu papá contra tu mamá? Bueno, mi papá era muy, como dije, enérgico, era muy duro, ¿verdad? Tenía mucho coraje, sentía yo a través de él mucho resentimiento hacia mi mamá por muchas cuestiones que solo ellos se saben, ¿verdad? Pero ya saben que en el divorcio los hijos van a ir perdiendo más la misma pareja. Entonces, pues ellos saben su historia, ya ahorita de grande pues me la sé un poco más, ¿verdad? Pero entre su historia, entre ellos, pues hubo mucho como desacuerdo, mucha, no sé cómo decirlo, pero sí, bueno, como dije, si empiezo a platicar, pues no me tomaría mucho tiempo, pues tenía mucho resentimiento en mi papá, en contra de mi mamá, o más bien en contra de la familia de mi mamá, ¿verdad? Se la pasaba haciendo muchas cosas, ¿verdad? Pero a ustedes como hijos, o sea, Sí. su papá, ustedes como hijos. Pues transmitía eso que él sentía a través de nosotros, nosotros nos la comparábamos y también le decíamos, esto que vivo. O sea, acababan culpando a tu mamá, siendo la responsable. Sí, yo en cierto modo sí me sentía así, yo sentía que tenía que reclamar. Mi papá le atacaba mucho a través de eso, ¿verdad? En aquellos tiempos, eso sí, en aquellos tiempos llegó el evangelio a mi mamá, primeramente. El evangelio llegó a través de mi tío Jesús Rangel. ¿Cuántos años tenías? Yo tendría 11 años. Cuando llegó el evangelio. Entre 10 y 11 años, no sé, me acuerdo bien. Si no es que más o menos. Cuando llegó el evangelio a la casa de tu mamá. Exactamente, mi mamá recibió el evangelio, recibió al Señor. Yo vi cuando lo bautizaron en la primera iglesia, allá en Juan del Jarro, por ahí por Damián Carmona. Y a nosotros nos presentaron también, a mi mamá, a mis hermanos y a mí nos presentaron. Yo tendría 11 o 12 años de edad. Ya ven que los presentan chiquitos. No, a mí me presentaron ya grande. Y a mi hermano también. Pues ya alcanzamos, yo creo que le preguntó el pastor, sí. Dijo, sí, vamos a presentarnos. Vamos a orar por él. Y mi papá estuvo ahí, en nuestra presentación, en la oración. Estuvieron orando, cantaron cantos, se gozaron los hermanos, levantaron las manos, ya saben cómo se pone el gozo, ¿verdad? Amén. Pero pues mi papá cerrado, con los cruzados, ¿verdad? Que también tengo que comentar que mi papá conoce mucho sobre la antropología, la gnosis, tenía conocimientos de astrología, metafísica, astrología, muchas cosas así. Entonces también tuvimos algunas prácticas ahí de ese tipo de cosas. De parte de tu papá. Sí, aunque no mucho, porque yo francamente me interesaba más que nada por los estudios. Yo era muy estudioso. No sé mis hermanos, pero yo sí me ponía las narices en los libros, trabajaba mucho, escribía mucho, leía también. O sea, a lo mejor de alguna manera Dios te guardó. O sea, que no te fueras en rebeldía o todo, sino en el estudio. O sea, dentro de los conflictos tú ya tuviste un propósito. Estudiar y ser algo. Exactamente, pues sí, eso podría ser. Entonces, mis hermanos, sí, mi hermano Edgar dejó la secundaria por un conflicto ahí en la escuela, ¿verdad? Mi hermana Magali sí estudió, pero no ejerció ya después, sino que ahorita ya tiene su vida también. Esa es otra historia. En mi particular caso, yo estaba en la secundaria estudiando, teniendo amigos, ¿verdad? Pero estando en una profunda soledad que me llevaba a vagar por las calles. No, obviamente no de noche, ¿verdad? Sino más bien así como con el sol encima. Y caminaba mucho, iba y venía por el parque, del parque a mi casa, de la casa por las Y en todo ese transcurso de caminar, ¿cuáles eran tus pensamientos? Pues yo me sentía solo. Era lo único que tú sentías. Sentía soledad porque llega un momento en el cual pues ya no había nadie en la casa, mi mamá trabajaba en cierto horario y también tenía sus ocupaciones. Mis hermanos también tomaron sus caminos ya como a la edad de 15, 16 años, que ya estábamos nosotros más para allá. Pues cada quien hacía lo que quería, o sea, cada quien se iba por su rumbo. Entonces yo llegaba a la casa, no había nadie. Solo estaba, entonces ¿por qué me quedaba? Pues mejor me salía. Y por ejemplo tu mamá por ese tiempo ya era cristiana. Sí, para ese tiempo. Sí les empezó a inculcar lo que era del evangelio. Ah, claro, eso sí, ella cuando recibió el primer amor, y
empezó a orar por nosotros, empezó a sentarnos a leer la Biblia, empezó a darnos estudios, le llamaba a los hermanos de la iglesia. Una hermana que recuerdo muy bien, Patti Zaragoza se llamaba, y su hijo, que también fue un amigo de aquel tiempo, se llama Isaac Silvio. Él se va a dar por aludido si llega a ver este video. Ellos nos enseñaron también, ¿no?, estudios para niños, ahí se sembró la semilla, ¿verdad? En mi corazón, en el corazón de mis hermanos, aunque todavía no brotaba como... Sí, porque ya estaba recibiendo palabra entonces. Exacto. Pero a la vez estabas tú con ese problema de sentirte Estaba solo. con eso todavía, entonces pues ya llegó un momento en el cual grandes, estábamos ya jóvenes, iban jóvenes a la iglesia, a la casa, célula de casa, de evangelismo para nosotros tres. Y ese joven duró mucho tiempo hablándonos, semanas, fueron meses, y de pronto nomás dijo, ¿saben qué? Hasta aquí. O sea, lo que es que no veía avance, ¿no? Puede ser, no sí. veía compromiso de parte de ustedes, pero a ver de cuenta, ¿no? Tal vez se desesperó, dijo, no, estoy perdiendo mi tiempo y hasta aquí. Muchachos, yo ya les anuncié el evangelio. Ahora es su responsabilidad. ¿Sí? Tal vez mañana no la cuente, pero solo Dios sabe entre ustedes. Así que ahí se ven, ya saben dónde está la iglesia, ustedes pueden ir solos. Dios les bendiga, vamos a orar. Y orar, a ver, me dejó así. No, espérate, ¿a dónde vas? No, ahí está la iglesia. Entonces yo, pues me sentí y dije, ¿me va a dejar este también? No, tenemos que ir a la iglesia. Y yo también me metí también la idea, hay que buscar de Dios. Y entonces empecé a ir, pero no iba tan constantemente. Iba un domingo sí, 2 domingos no, un domingo sí, 3 no, un domingo sí, 5 domingos no, y así iba inconstantemente, porque también todavía tenía ese problema de soledad, de abandono, de rechazo, no sé. Ya entonces me iba con mi mamá, había una misión allá pues está por aquí cerquita, en Fundición, la calle Fundición de Hogares Obreros. Ahí se empezó una iglesia, también de la iglesia apostólica, una misión. Y entonces fui con mi mamá, pues me imagino yo que les habló a los jóvenes para que me hablaran, porque un domingo llegué con ella así pegado de su mamá. Y entonces ella dijo, pues júntate con los jóvenes, háblales, acércateles. Ya que cuando yo iba a la iglesia, pues yo me sentía señalado, como que todos me volteaban a ver, el mundo que llegó, ¿verdad? Como a veces uno llega por primera vez a la iglesia, aquí todos santos, pero tú llegas y te acusan la conciencia, o es el enemigo que te acusa, dice, ya ves, llegas y ¿qué vas a hacer aquí? Todos están bien, tú estás mal. Así te sentías. A veces me sentía así, al principio, porque no conocía a nadie conocía, ya que hasta que un hermano, un joven, como de mi edad, tal vez mayor, se acercó y yo sentí su abrazo, sentí pues calidez de parte de él, ¿verdad? Se acercó y me dijo, vente con nosotros, mira, acércate, no tienes por qué estar solo. O sea, Dios, siento yo que Dios lo utilizó para decirme unas palabras como diciendo, no estás solo. No estás solo. ¿Verdad? Y eso a mí me ayudó mucho, fue como un bálsamo en mi vida, me ayudó. Ese joven lo tengo muy presente, ese muchacho, ¿verdad? Y ahí en adelante pues me empezaron a juntar con los demás jóvenes, ¿verdad? Y cuando yo digamos que empecé a ir más es porque alguien dijo, aquí me falta alguien que nos ayude a tocar la guitarra. No. Y yo ya sabía tocar la guitarra porque mi papá me enseñó. Entonces yo le dije, pues yo sé tocar, lo que sea, lo que tenga poco, pues puedo andar. Ahora sí, date la guitarra. Me imagino yo que fue también como una estrategia para acercarme, ¿no? Y funcionó porque sí me empecé a integrar. Entonces, hermano, usted se integró a la alabanza porque usted sabía tocar la guitarra. Sí, mi papá me enseñó a tocar la guitarra. Y a partir de ahí, pues cuando en la iglesia faltaba una guitarra, digamos, pues yo alcé la mano y dije, yo sé tocar. Pues perfecto, entonces acércate, vamos a empezar a ensayar y así. Entonces me imagino yo que fue como una estrategia
acercarme a la iglesia, Ujú. cosa que funcionó porque a mí Y me gustaba ahí mucho ya fue tocar. cuando empezaste a despertarte en el Evangelio. ¿Cuándo empezaste a sentir tu llamado? Bueno, apenas empecé a ir a los ensayos de la alabanza, ¿verdad? Todavía no tocaba al frente, pero sí ya me empezaron a integrar. Hubo un evento a nivel nacional aquí en San Luis de parte de la Iglesia Apostólica y todos los jóvenes estaban muy entusiasmados. De hecho era de jóvenes, era de puros jóvenes, Ujú. no era un evento general, sino que era de jóvenes. Y pues todos los jóvenes ahí en la iglesia estaban muy entusiasmados, me dijeron, ven con nosotros, ven, no, vamos todos juntos, se va a poner buenísimo, va a ser de bendición, ¿verdad? Y pues yo fui con ellos y ya, ustedes saben que ahí cuando se preparan muy bien, ¿verdad? Los eventos, las convenciones, hay una predicación, un mensaje que a mí me llegó y me tocó, el Señor me tocó a través de ese mensaje y pues ahí recibí pues, la bendición, ¿verdad? La salvación del Señor Jesús, ¿verdad? Ahí, a partir de ahí yo dije, mi camino. O sea, tomaste la decisión ya de entrar tu vida a Jesús. Exactamente. Aunque todavía no me bautizaba, me bauticé ya un año después, el 19 de septiembre de 2004, me bauticé, ¿sí? Ya, ahora ahí sí fue oficial, fue en agua. Amén. Y ya después entonces comencé mi vida en Cristo, todos me animaban, me motivaban muy bien y yo pues dije, pues gloria a Dios, ¿verdad? Ya estoy en el camino, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Ya Amén. empecé a leer la Biblia, empecé a buscar de parte de Dios, hasta que conocí a mi esposa, y no que ella fuera, no, más bien me refiero a que pues conocí al que es mi suegro ahorita, y me empezó a testificar, él me dio su testimonio, y entonces empecé a oír cosas como, no, él me sacó de la basura, el Señor, me sacó de lo más hondo, mira, yo andaba de borracho, yo andaba de Mujeriego. de peleonero y así, ¿verdad? Entonces dije, y pues y vi cómo se quebrantó, vi cómo le agradecía a Dios, ¿verdad? Entonces a mí me dejó impactado eso y entonces volteé el reflector hacia mí y dije, bueno, pero ¿qué Dios hizo conmigo? ¿Verdad? ¿Qué puedo yo decir si alguien me pregunta, ¿cuál es tu testimonio? Ay, híjole, entonces ahí es donde volvió otra vez ese sentido de rechazo, de no sé, una mala autoestima baja, dañada, ¿sí? Porque parece que alguien apretó el interruptor del escáner de testimonios y empecé a preguntar, a ver hermano, ¿usted es su testimonio? No, yo era un drogadicto de lo peor, hubieras visto, estaba en la calle tirado, híjole, pero el Señor llegó y mírame, ahora usted, y empecé a preguntar, empecé a checar los testimonios de cada uno, y pues eso en vez de ayudarme me hizo sentir todavía más mal. Porque los testimonios que escuchaste eran casi, pues como a muchos ha pasado, estábamos en una vida totalmente mal, llena de pecado, llena de dolor, y pues el Señor nos levanta y hace una obra grande. Tú no te sentías de ese nivel, por decir. Yo dije, pues es que yo siempre estuve en mi casa, o sea, yo nunca causé problemas a mis papás. Yo fui un buen estudiante, o al menos no un sobresaliente, ¿verdad? Ni tampoco reprobable, pero al menos pues daba... Te mantenías en la línea. Me mantenía, o sea, no era problema. No tomas, no fumas. No tomo, de hecho, hasta ahorita no he sabido qué es emborracharse. Yo no sé qué es eso. Pero los que he oído, no, pues yo me ponía hasta las chanclas. No, yo estaba muy mal, ahí me tenías tirado y vomitado. Pero entonces... Imagínense el impacto para mí, dije, y el Señor lo salvó. Entonces, ¿qué hizo conmigo? La pregunta era, ¿sabes qué, Dios? Pues, ¿qué hiciste conmigo? O sea, ¿me amas o no? Eso era tu Exactamente. Llegó un momento en el cual yo dije, ¿sabes qué, Dios? Déjame ir un tantito al mundo, ¿no? Para hacerme un testimonio. Entonces, ¿cómo voy a llegar yo así? Y pues ya, ¿qué le puedo dar? ¿O qué puedo yo decir si alguien me pregunta, oye, ¿cómo el Señor te alcanzó? Pues me habló y creí ya. Pero comparado con otros que decían, no, el Señor me sanó de cáncer y estaba mal. Y a mí me impresionó, yo quiero algo así. Yo quiero, ¿Te sentías menos amado por Dios? Sí, llegó un momento en el cual dije, Dios no me quiere tanto como aquel hermano.
no me quiere tanto como que el hermano, que cada vez se levantaba y daba testimonio y era un golpeador, o era o de lo peor que se puede encontrar, ¿verdad? Y el Señor lo rescató, mira lo restrito, y yo, miren ahora lo que es. Y yo, llegué un muchachito bien, ¿qué puede decir? ¿Verdad? Entonces a mí me hizo sentir que Dios no me ama, no sé qué estoy haciendo, qué puede ser, no puede ser. Y yo en mis oraciones y en mis ruegos le insistía tanto a Dios, o sea, como, ¿por qué hiciste eso? Imagínense nada más mis oraciones. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no dejaste un tantito que me volcara ahí en el lodo o algo para que pudiera yo Testificar por más de poder, tu poder? aparentemente. Exactamente, de tu poder en mi vida. No, pues nomás me trajiste así, quédate ahí. Pero gloria, entonces lo voy a ver como mira mi poder sobre él y sobre mí. Entonces, pues sí, eso me deprimió tal vez un poco y no hallaba mi lugar. No hallaba mi lugar, ya luego en la iglesia, nomás me la pasaba así como que, ya. Hasta que Dios, pues me habló, pero no lo entendí al principio. Precisamente me dio el Salmo 1. El Salmo 1 me dio, ¿sí? Y yo lo leí. De hecho, me lo dio desde antes, cuando estábamos niños. La hermana Pati Zaragoza, ella lo leía para nosotros. Yo no lo entendía, francamente. Si eras un niño. Solamente lo leí así. Y cuando me lo volvió a repetir, tampoco lo entendí. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así dice el Salmo 1, del 1 al 3. Y el Señor te lo decía y tú no lo Pero para mí no era entendías. nada. Yo dije, no, yo no quiero eso. Yo quiero algo que tú me des para más perfumar. visible. Sí, O sea, que se ve la diferencia de la maldad a la bondad. Sí. Y así estuve, rogándole, pidiéndole a Dios, pidiéndole a Dios. Después quise aprender más sobre la guitarra, sobre el piano, quería aprender más sobre la música y entré a la Escuela Estatal de Música. Por allá, por el 2006, me preparé, duré como 4 o 5 años, 5 años más o menos. Y ya egresé y salí preparado para servir al Señor en la alabanza, pero eso seguía ahí, mortificándote. Sí, prepárate todo lo que quieras, Dios no te ama. Porque no te sacó del pozo profundo cenagoso. Exacto, o sea, ¿por qué no me sacaste del pozo cenagoso? ¿Por qué me hiciste eso? Pero bueno, ahí estoy. Más bien, no, ni siquiera ni a la orilla te paraste en ese pozo. Nada. Le digo que no fumé, no tomé, no anduve con mujeres, no llegaba a mi casa a las 9 de la noche, o sea, puntual ahí en mi casita, a dormir tempranito, a levantarse temprano, algo bien, o sea, no di problemas jamás, hasta donde yo sé no di problemas. Pero luego el Señor insistía. Y seguía hablando el Señor, Salmo 1, bueno ya, ¿no? Salmo 1, ¿qué es eso? Hasta que el hermano Juan Barragán, que ya es, él era nuestro pastor. De aquí de Casa de Oración. De Casa de Oración, me manda a llamar. Yo ya había egresado, ya estaba terminando la carrera de educación musical. Me habla y me dice, necesito, hermano, me pasaron su número. ¿Cómo ve, hermano? Yo sé que usted está enseñando música, ¿qué le parece si viene acá a la congregación? Necesito que alguien les enseñe a los que ahorita están interesados, porque tengo muchos interesados en aprender a tocar. ¿Y lo de Dios? Sí, hermano, ¿cómo no? Dígame, día y hora y ahí voy. Y sí, nos vimos un domingo. Y un domingo, yo me acuerdo que fue en mayo del 2010, ¿sí? Cuando llegaste aquí a Casa Cuando de vine Oración. aquí, me entrevisté con el pastor y ya hablamos un buen y me dijo que aquí teníamos jóvenes que querían aprender a tocar, que querían aprender a cantar y yo me presté, claro que sí, vamos a enseñar. Y empezamos aquí a enseñar, empezamos a formar músicos, ¿verdad? Músicos que todavía hay, ¿verdad? Que algunos pues ya no están con nosotros, pero aún seguimos en el servicio de la enseñanza musical aquí en Casa de Oración. Y ya en el transcurso de ese tiempo seguía esa cosa ahí. ¿Qué será esa cosa? Parece un monstruo que me está atormentando. O sea, que no te deja en libertad. Exactamente, no me dejaban. De hecho,
varios de mis hermanos, amigos antes en la apostólica, supieron sobre eso que yo tenía, pero yo no sabía qué era, yo nomás escuchaba, Dios no te ama. Es lo único. Es lo que yo, pero tenía que buscar debajo de una piedra, a ver dónde estaba, ¿verdad? La respuesta. Exactamente. Hasta que llegó un día vino una hermana de México de la iglesia pentecostal, que vino a un evento de jóvenes, habló a los jóvenes, un mensaje muy bonito, y yo estaba en el piano amenizando el mensaje. Ya sabe que la alabanza es muy poderosa al momento de que alguien está predicando. Amén. Llega el mensaje más fuerte. Te está ministrando, sí. Y ahí estaba ministrando en el piano y la hermana curiosamente comenta y dice, ay, hermanos, mírenme, tenía una mano, bueno, no tenía la mano, pues, dice que por un accidente ella... En su trabajo, trabajaba en una tortillería y esta hermana metió la mano en los rodillos y se la cortó, se la ¿verdad? cortó. Entonces ella y yo vi que no tenía una mano, Sí, no no, tenía no la una, tiene. y la otra no. Y dice ella que su sueño era tocar el piano, que quería tocar así como se está oyendo ahorita. Y curiosamente yo estaba tocando el piano en esos momentos. Entonces ella dice, y ese era mi sueño, pero el Señor sabe, y Él conoce el corazón de cada quien. Privilegiados ustedes y bienaventurados ustedes, y utilicen todo el potencial que tienen para alabar a Dios, para servirle. Entonces parece que me lo estaba diciendo a mí. Gloria a Dios. Y otra vez escuché también a mi suegra en diferentes ocasiones, porque ya para ese entonces yo ya me había casado con mi esposa. A ver, mi suegro me dice, cuando me ve tocar y cantar, y él también se quebranta, porque le gusta mucho la alabanza. Oh, hermano, usted es bienaventurado. Oh, sí. Me dice, ¿por qué, hermano? Porque cuando yo era joven también quería tocar la guitarra, quería cantar, y le dije a mi papá, y mi papá me decía, no, esos son puros drogaditos, borrachos, no te voy a enseñar. ¿Cómo crees que te voy a dejar ir por ahí? Y ahora que lo oigo tocar o cantar, no, hermano, si yo hubiera tenido lo que usted tuviera, mi historia sería otra. Yo hubiera querido tener lo que usted tiene. 2. El tercero, escuché a otro hermano que también dijo que por las drogas, ya ve que las drogas pues, Dañan las neuronas. queman ahí la cabeza, ¿verdad? Uno ya no queda igual. Y sí, él dijo que ya no coordinaba. Yo quería tocar también la guitarra, o siquiera el pandero o algo, yo no puedo coordinar, hermanos. El Señor me salvó a tiempo, porque si no, ya no lo contaba. Pero sí hubiera querido, deseado alabar al Señor. Es un privilegio aquellos que tocan y aquellos que cantan 3. Y con eso entonces llegó el Salmo 1. Gloria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos, hermanos. Parece que lo hizo para mí el Señor. Y entonces cuando ya es donde siento de Dios, que Él me dijo, ya ves cuánto te amo. Amén. Ya Amén. ves, o sea, yo te reservé para esto. ¿Sí? Entonces ahí es cuando, pues sí, a mí me agarró la chilladera en ese momento. Y pues ya no cabía, o sea, el Señor ahí como que me dio el valor. Pues sí, el valor que yo Y el siempre estuve entendimiento. buscando. Así. Algo que yo he practicado y he visto que hasta que no entiende uno, es cuando ya uno verdaderamente ya hace la diferencia. O sea, de ser un buen cristiano a un falso cristiano. Yo es lo que yo veo la problemática que tienen, o sea, no entienden. Leen la palabra, la leen, como tú estuviste con el Salmo 1, pero era más fuerte lo que estaba dentro de ti. No dejabas ver lo que el Señor te quería decir. Sí. Pero hay promesas del Señor que dice que su amor es tan grande, o sea, que nunca nos va a dejar. Así es, sí, y a partir de ahí entonces empecé a agradecer a Dios pues, por todo lo que ha hecho en mi vida. Tal vez no he experimentado las cosas del mundo como algunos otros lo han hecho, pero al menos lo que pues, Dios lo guardó precisamente para este momento. Para este, Amén. Sí, para esta Y para hora, este ministerio que para tienes, este- tan grande, porque alabar al Señor no cualquiera lo hace, no cualquiera puede tener ese privilegio de alabar a Dios con libertad. Y sí, pues ya ahora sí me siento privilegiado, ahora sí soy bienaventurado. Y ahora sí sabes que el Señor te amó Ahora sí, así mucho, es. y te ama mucho. Ahora sí, o sea, eso es mío y nadie me lo quita. Amén, eso es.
¿Y tu esposa, tus hijos? Mi esposa y mis hijos, bueno, ella también canta conmigo. Sí, los vemos juntos La cantar. han visto cantar conmigo. Ella también sabe tocar, pero le gusta más cantar, ¿verdad? Mis hijos apenas, pues ahí los llevo. Quiero también transmitirles ese interés por la música, por la alabanza, para que algún día también ellos canten y toquen al Señor, ¿verdad? Pues para que pues, una familia completa, ¿verdad? Musical. ¿Tu mamá Sí, permanece en el Evangelio hasta el día Mi de hoy? mamá sigue todavía en el Evangelio, exactamente, ella todavía sigue orando, sigue adelante. De hecho, mis hermanos también, tanto yo, primero llegué yo, luego mi hermano Edgar, y luego mi hermano Manuel, y ya los tres ya estamos bautizados en el nombre. Gloria a Ya Dios. tiene su familia también, sus hijos, bendito Dios, porque sí es una promesa que dio mi mamá, será salvo tú y tu casa. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y pues ahí estamos todos ya en el camino. Pues, Diego, ya ves, si hay testimonio que dar, si hay testimonio, o sea, ojalá este testimonio, sabemos que así va a ser para edificar a alguien que piensa igual que Diego, que porque no pasó por las drogas, no pasó por un mundo de perversión, no necesitan a Dios, pero vemos todo lo contrario. El Señor siempre tiene planes para cada uno de nosotros. ¿Ya? Amén. Hermano Víctor. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga a mis hermanos que están viendo, visitantes, amigos que nos ven, que visitan esta página. Dios bendiga grandemente. Y bueno, pues tenemos un tremendo testimonio del poder de Dios que ha hecho nuestro hermano Diego. Bendito sea Dios. Es un testimonio que va a edificar mucho, que va a llenar mucho y que va a ayudar mucho. Porque tenemos un Dios real, un Dios vivo. Y queremos dar gracias a Dios porque lo guardó, lo limpió, lo purificó y más que eso, le mostró el propósito que Él tenía para él. Así vamos a orar, mis hermanos. Damos muchas gracias, Señor Jesucristo, por nuestro hermano Diego en esta hora, en estos momentos, Señor. Señor, tremendo testimonio, Señor, que usted hizo en su vida, Señor de la gloria. Muchísimas gracias, Señor, por él, su esposa, sus hijos, Señor. Señor, ese poderoso ministerio, Señor, que está desarrollando, Señor, ahora, Señor, en la música, Padre de gloria. Le damos muchas gracias en el nombre de Jesús porque nos permitió grabar y escuchar este testimonio, Señor, de la gloria. En el nombre de Jesús damos muchas gracias. Amén. Paz de Cristo, hermanos, y para terminar este gran testimonio de nuestro hermano Diego, pues quisimos presentarle a su familia. Sí, a ver, hermano, presente a su familia. Bueno, pues es mi esposa Bede. Paz de Cristo, hermano. Y aquí tienen a mi hija Irene, de 9 años. Y luego mi hijo Diego Gabriel, de 7 años. A ver, hermana, a ver, algunas palabras. Su esposo acaba de dar un gran testimonio, ¿verdad? No lo conocíamos. Ya va a ser de mucha edificación. ¿Algunas palabras que quiera decir a los que nos ven? Bueno, pues paz de Cristo, hermanos. Pues yo estoy muy agradecida con Dios porque pues Él nos unió a mi esposo y a mí y pues hasta ahorita seguimos juntos, gracias a Dios, con dificultades y altibajos, pero aquí estamos, hermanos. Y pues le damos muchas gracias a Dios porque Él nos ha guardado y nos ha dado sabiduría para seguir adelante. Amén.